contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradecemos en esta noche preciosa por estar en tu casa, Señor, y por permitirnos, Dios mío, a través de tu poderosa palabra, Señor, que tú ministres en esta noche y hables a cada corazón. Señor, glorifícate en esta noche, toma el control, Señor, Dios mío, rompe las cadenas, destruye las obras del diablo, Señor, y que tu palabra, Señor, Dios mío, que viene de lo alto y es poderosa, Señor, tu palabra penetre, Dios mío, cada texto bíblico llegue a lo profundo de cada corazón. Gracias te damos, Señor. Sana a los enfermos, haz cosas poderosas, maravillosas, como solo tú lo puedes hacer, Padre, y usa mi vida como un instrumento en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando al Señor y glorificando al Señor. La palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo número 2, en realidad esto es del capítulo 2 y el capítulo 3 completo, es un mensaje de Dios a las 7 iglesias que estaban representadas, ¿no? Son 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, gloria a Dios, pero que cada una de las iglesias, hermano, era una iglesia que estaba cercana una a la otra, ¿no? Por ejemplo, la de Pérgamo estaba cerca de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, Éfeso, gloria a Dios. Y tenemos, hermano, gloria al Señor, y la de Filadelfia, ¿no? Filadelfia, son 7 exactamente, gloria al Señor. Y el Señor le da un mensaje a cada una de las iglesias. Durante mucho tiempo, algunos piensan y algunos han ubicado cada iglesia con cada etapa de la historia del cristianismo, pero algunos dicen que no es así, ¿no? Sino que es cada iglesia en cada tiempo en que la obra, en que el cristianismo pues ha surgido y se ha desarrollado. Por ejemplo, en este momento hay características de las 7 iglesias, gloria al Señor. O sea, no es que una sola iglesia sea la que predomine y que cada una de esas iglesias, gloria a Dios, o la característica de esas iglesias sea que esté difundida en todo el cristianismo. Yo creo que más es que hay iglesias que se identifican con cada una de ellas. Bueno, en el caso de la iglesia de Pérgamo, porque una de las cosas que tenemos que ver en el mensaje a las 7 iglesias que diera nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, es que cada una de las iglesias, hermano, recibe de parte de Dios un reconocimiento a su trabajo, su esfuerzo. Pero hay 2 iglesias que son aprobadas. Y podemos decir 5 iglesias que están totalmente desaprobadas. Maravilloso el Señor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema, gloria a Dios, el camino de Balaam, ¿no? ¿Quién era Balaam? Aquí se le menciona a Balaam. En el verso número 12 del capítulo 2, palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando la palabra se refiere y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, también dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Aquí se está refiriendo, escribe al pastor de cada una de esas iglesias, ¿no? Entonces la palabra ángel acá significa el pastor de la iglesia. Dale un mensaje a ese pastor de esa iglesia. Esto es tan bien hecho por Dios, hermano, y es Dios conoce el futuro y conoce todos los tiempos y todas las cosas,
gloria a Dios, como que le da un mensaje a esa iglesia y le dio un mensaje en ese tiempo, pero también esos mensajes llegan a cada uno de nosotros, hermano. No es que seamos y nosotros nos tengamos que ubicar como Esmirna o Pérgamo o Tiatira, pero yo creo que la palabra de Dios ha sido escrita para que nos muestre las cosas buenas que se hicieron. Cuando usted ve cosas buenas que se hicieron, el mandato de Dios y la obra de Dios es a seguir las cosas buenas que se hicieron. Pero cuando la Biblia nos dice que hay cosas malas que se hicieron, es para que nosotros rechacemos esas cosas malas que se hicieron, sea que se practicaron en cada una de estas iglesias. Gloria al Señor. Por ejemplo, dice una característica importante cuando hay el mensaje a cada iglesia, el Señor se identifica de una manera peculiar. Por ejemplo, gloria a Dios, en el capítulo 2, en el verso 1, solamente para que nos demos cuenta de este dato, gloria a Dios, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, habla en cada mensaje dirigido a cada iglesia una particularidad, algo que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el Señor. Mire, en el segundo mensaje, que es a la iglesia de Esmirna, en el verso 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y el omega. Dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es otra particularidad, gloria a Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra espada aguda de 2 filos es, la palabra de Dios es como una espada, hermano, que parte el alma, el corazón, el espíritu, que entra, que penetra en lo profundo de nosotros. La palabra de Dios es muy poderosa. Por eso nosotros los cristianos a veces nos hacemos broma entre nosotros y decimos: cuida tu espada. ¿Lleva tu espada o no lleva tu espada? ¿Cuántos trajeron su espada en esta noche? La espada es la Biblia, la palabra de Dios. O sea, la espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, gloria a Dios, es penetrante, es cortante, hablando en sentido espiritual. Quiero que veamos en el verso 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, en el capítulo 3, en el verso 1, el mensaje a Sardis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Luego dice en el capítulo 3, en el verso 7, el mensaje a Filadelfia: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el último mensaje es a la iglesia de Laodicea, en el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ir al verso 12 porque ese es el tema. No, yo solamente quería darle a usted datos y citar textos bíblicos para ver que esta misma característica, así como el Señor se refiere a Pérgamo y dice al ángel de la iglesia en Pérgamo, entonces el ángel es el pastor de esa iglesia. En segundo lugar, cada vez que el Señor se dirige, menciona una particularidad, una peculiaridad de él. O sea,
algo que lo caracteriza a él, gloria a Dios, en relación con la redención del hombre, hermano. Maravilloso el Señor. Dice en el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, mire que reconoce, hermano, gloria a Dios, que estaba como a 72 kilómetros de Esmirna. Era una ciudad que tenía una de las mejores bibliotecas de la antigüedad. Y era el lugar donde se usó por primera vez el pergamino, ¿no? El pergamino era un material de escritura, gloria a Dios, que aventajaba mucho al papiro porque el pergamino era hecho de pieles. Entonces el papiro era hecho de una planta que crecía a la orilla de los ríos y que era una planta que era muy larga, gloria a Dios, y alta también, pero que tenía como un enrollado, ¿no? Toda la parte, era una hoja como enrollada totalmente. Eso se desenrollaba, se trataba, y de ahí se sacaba un material de escritura que se llamó el papiro. El problema del papiro es que no resistía la humedad y no resistía el paso del tiempo, o sea, con el tiempo se deterioraba. Pero luego en Pérgamo se desarrolló un material de escritura en base a pieles, ¿no? A trabajos con pieles, porque era un material más imperecedero, o sea, era un material que podía durar mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Por eso aquí vemos que eso caracterizó a Pérgamo. Bendito sea el Señor. Y había sido por mucho tiempo la capital romana de Asia, o sea, del Imperio Romano, su capital, o sea, el centro para controlar toda esa parte había sido este lugar. Por eso la Biblia dice, porque aquí es donde se celebraba el tributo, el culto al emperador romano o a Zeus, gloria a Dios, y había un altar ahí mismo. Por eso el Señor le dice: moras donde está el trono de Satanás. O sea, no les está diciendo que ellos están mal por eso, sino que ellos están viviendo en un lugar en donde había mucha corrupción y mucho pecado, en donde el ambiente era muy adverso, hermano, y el trono de Satanás en un lugar donde había mucho poder, había mucho movimiento económico, bendito sea el Señor. Pero sin embargo dice: pero retienes mi nombre. Mire, el reconocimiento a Pérgamo es: retienes mi nombre. O sea, que ellos no niegan su cristianismo, ellos dicen: nosotros somos cristianos, alabado sea el Señor, y no has negado mi fe. Ellos, gloria a Dios, siempre hablaban de Cristo y ponían su fe en alto. Ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? En ese lugar, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, hermano, en primer lugar, el mensaje dirigido al pastor. En segundo lugar, es la característica de Cristo, la que Cristo resalta al dar su mensaje. En tercer lugar, viene la reprensión, ¿no? Vemos que el Señor les dice a ellos: yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, hay como un reconocimiento y luego viene la reprensión. Así es en las 5 iglesias, pero hay en 2 iglesias en donde no hay reprensión, que es Esmirna y Filadelfia. Bendito sea el Señor. Ahora, yo no me voy a detener, hermano, específicamente en Pérgamo, sino el tema de nosotros es el camino de Balaam, el camino perverso de Balaam, ¿no? Y vamos a hablar quién fue Balaam. Por eso dice el verso 14: luego de haber reconocido el Señor y haberlo prácticamente alentado a seguir adelante, porque no niegan su fe, retienen el cristianismo, gloria a Dios, pero sin embargo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, y acá lo especifica, que enseñaba a Balac, que era un príncipe impío, enemigo del pueblo de Dios, a poner tropiezo ante los hijos de Israel.
poner tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y la historia está, hermano, en Números capítulo 22 al 24, que lo veremos más adelante, gloria al Señor. En esta oportunidad, un profeta de Dios, porque Balaam fue un profeta de Dios, y este profeta de Dios, gloria a Dios, que no era judío, de todos los profetas que se han mencionado, el único que no era judío era Balaam, pero era profeta de Dios, porque la Biblia habla que era profeta de Dios, bendito sea el Señor. O sea, no era un impostor, no era un falso profeta, era un profeta de Dios, era un hombre a través del cual Dios hablaba, y Dios lo había ungido y levantado como un profeta de Dios. Pero este profeta de Dios tenía un problema, hermano. Tenía un grave problema, que le gustaba el dinero, que le gustaba la riqueza, que le gustaba la gloria humana, le gustaba que mencionen su nombre, le gustaba la popularidad. Y eso fue lo que terminó de corromper a ese profeta. Y este profeta llamado Balaam, la Biblia dice que, y vamos a ver aquí en Números, gloria a Dios, en el capítulo 22 del libro de Números, el verso número 7, la palabra de Dios nos habla para que vayamos conociendo a Balaam. En Números capítulo 22 y el verso número 7, maravilloso el nombre de Jesús. Quiero que veamos del verso 22:1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿De quién era Balac? Era rey de Moab, enemigos del pueblo de Israel. Y entonces dice: por tanto, verso 5, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, o sea, envía mensajeros a Balaam y le dice: hay un pueblo que me está amenazando. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. En primer lugar, mire cuál es la lógica, cuál es el pensamiento de Balac. Balac conocía, hermano, que Balaam había sido usado por Dios para que, como profeta de Dios, él a veces pronunciaba sentencias de Dios. Como profeta de Dios, Dios lo usaba y venía el poder de Dios, y el profeta decía: por tanto has hecho tal cosa, esto te vendrá, y por cuanto hiciste el otro, esto también acontecerá. Y Dios respaldaba a Balaam. Y Balac dice: este hombre a quien maldice, este hombre tiene poder. Si él maldice, entonces ahí está la solución a mi problema. Pero él no sabía una cosa: que el profeta de Dios, los verdaderos profetas de Dios, no hablan por su propia cuenta. Aunque hay una estela de profetas, hay una cantidad de falsos profetas metidos dentro de las iglesias que están inventando profecías y que están engañando a la gente y que hasta maldicen, amenazan en nombre de Dios. Pero si usted ve que una persona, hombre o mujer, habla en nombre de Dios y dice: así dijo Jehová, y Dios me ha dicho tal cosa, que va a suceder tal cosa,
va a suceder bueno o malo y no sucede nada, entonces usted dice, este no es profeta de Dios, hermano. Porque en primer lugar, Dios no se equivoca. Y nada hay que impida que Dios haga algo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, nadie lo puede impedir. Ni toda la fuerza del infierno, ni todos los demonios, ni el mismo diablo puede impedir que Dios haga algo. Él decía, si yo contrato a Balaam, él va a estar a mi favor. Otro error grave de Balac. ¿Por qué digo error grave? Porque, hermano, los hombres de Dios no se contratan. Los hombres de Dios no se venden por dinero. O sea, esto no es un negocio. La iglesia y predicar el evangelio no es un negocio. Nosotros no estamos para hacer negocio con el evangelio, para cobrar por sanidades, para cobrar por una consejería, aunque ha salido un grupo llamado G12 y ellos hasta cobran por consejería. O sea, vuelven, hermano, vuelven lo que de gratis uno recibe, tiene que dar de gratis. Y están volviendo lo que es una bendición y un privilegio para mí. Dar una consejería es una bendición y es un privilegio. Jamás un hombre de Dios puede cobrar por una consejería. Aunque la consejería te lleve a ti a solucionar tus problemas, porque Dios orienta, habla a través de sus siervos, da sabiduría. Y tú puedes ir a pedir consejería a un pastor, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Y Dios a ese instrumento, hombre o mujer de Dios, Dios le da la sabiduría y le da la respuesta a tus problemas. Y luego que tú recibes la respuesta a tu problema, gloria a Dios, se resuelve tu problema económico, familiar, y de repente te das cuenta que antes estabas en el piso, ahora Dios te ha bendecido. Y aunque ese consejo te haya prosperado y haya sucedido cosas tremendas con tu vida, tú no tienes que pagar por ese consejo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he dado muchísimos consejos en todo el tiempo que tengo de pastor. Gloria a Dios, y los seguiré dando, hermano. Hay personas que han estado a punto de matar a su esposo, suicidarse. Hay personas que han estado al borde de una crisis económica, han estado, hermano, colapsando en la miseria. Entonces uno da el consejo conforme a la palabra de Dios. Y esas personas fueron bendecidas por ese consejo. En realidad, Dios usa a uno. El consejo viene de uno, pero Dios es el que da la sabiduría para dar el consejo. Entonces no es mi capacidad, no es mi sabiduría, hermano, sino es Dios a través de cada pastor. Lo que yo quiero decirle es que al final a quien usted tiene que agradecer es a Dios. Una hermana puede darle un consejo, un hermano en la fe también puede darle un buen consejo, evitarle una desgracia, pero Dios usó a esa persona. Entonces, ¿por qué uno va a pedir dinero por eso? ¿Cómo podríamos pedir dinero por una sanidad? No se puede pedir. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia nos dice, dad de gratis o de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, dar gratis lo que gratis recibiste. Maravilloso el nombre de Jesús. Balac dice, este hombre es la solución a nuestros problemas. Te pierde de vista varias cosas, ¿no? En primer lugar, gloria a Dios, que si ese hombre fue usado por Dios y dijo algo y se cumplió, no era por él, era por Dios. En segundo lugar, los verdaderos hombres de Dios no se les contrata. Bendito sea el Señor. O sea, usted no va a decir, pastor, yo quiero que vaya a mi casa y le voy a dar una ofrenda. No, hermano, así no funcionan las cosas.
Si usted quiere ofrendar, ofrende en la iglesia. Pero no compre a un pastor y no compre a un ministro y le diga, no, le voy a dar una buena ofrenda para que vengan. Entonces yo diría, hermano, yo no iría a su casa, porque van a pensar que estoy yendo por la ofrenda. Y si uno es un verdadero hombre de Dios, no va por eso, sino va porque quiere ser bendición. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, el verso 7 del capítulo 22 de Número dice la palabra de Dios: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Mire, dádivas de adivinación. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Mire, hermano, esto es algo interesante, porque esto lo vamos a ver más adelante. Balaam, ¿cómo es posible que él, sabiendo que son dádivas de adivinación, o sea, eran elementos que para ellos eran valiosos, caros, pero que su uso era demoníaco, era satánico? Porque el hombre de Dios no puede creer en el azar. Uno no cree, hermano, y uno rechaza la brujería, la hechicería, el espiritismo. Gloria al Señor. La adivinación. La Biblia condena todas esas prácticas de hechicería, brujería, adivinación, sortilegio, porque son prácticas demoníacas que van contra la palabra de Dios. Pero vemos cómo Balaam se sentía bien con ellos. En el verso 8 Balaam le responde, le dice, bueno, déjenme consultar a Jehová. Quédense esta noche y yo les daré la respuesta que Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. En el verso 9 dice la palabra de Dios que vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven y maldícemelo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas contra ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. O sea, Dios le dice al pueblo de Israel es un pueblo bendito, como diciendo, yo me agrado de ese pueblo. ¿Cómo lo vas a maldecir? Y entonces, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en el verso número 11, en el verso 12, ¿no? Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam, verso 13, se levantó por la mañana y le dice a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Esa es una palabra clave, hermano. Jehová no me quiere dejar que yo vaya con ustedes. O sea, como diciendo, yo sí quisiera ir, si se tratara de mí yo voy, pero Dios no quiere. Es como que usted diga, hermano, hermana, es como que usted diga, yo quisiera fornicar, adulterar, pero como Dios lo prohíbe, Jehová no quiere, no lo hago. Eso no es un verdadero cristianismo. Usted diría, yo quisiera ir a emborracharme, yo quisiera ir a las fiestas y los pies están que se me mueven por ir a la fiesta. Quisiera bailar salsa, rock, merengue, quisiera bailar. Cuando escucho esa música me palpita el corazón, me vienen los recuerdos. Yo quisiera estar en una fiesta mundana, pero Dios no quiere. Pero cuando hay un verdadero cristianismo, una verdadera conversión, uno puede escuchar esa música, pero uno dice, de ese mundo podrido y corrompido me sacó Dios. ¿Cómo voy a estar metido en esa inmundicia de discoteca, de chichódromo, salsódromo, de lugares de prostitución, de corrupción? No puedo estar yo, porque soy un cristiano, un hijo o una hija de Dios. Aquí se le ve que el profeta ya estaba mal. El profeta estaba con su corazón para el lado de los moabitas, los amonitas,
de los enemigos de Dios. Y no lo hacía porque Dios le había dicho que no lo haga. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con una situación así? Que su cuerpo, que su mente que le dice no lo haga, hay un freno, pero dentro de usted hay algo que dice sí, hazlo, y usted quisiera hacerlo, y usted quisiera que se permita eso para hacerlo, y encontrarse con alguien que le diga que usted sí lo puede hacer, que no hay ningún problema. Poder en el nombre de Jesús. Mire, si usted está dudando y usted está encontrando eso, usted se va a encontrar con esa persona. Usted se va a encontrar en iglesias en donde practican el pecado sin ningún problema. Y dicen, se puede ser adúltero, se puede ser borracho, se puede ser drogadicto, se puede ser, gloria a Dios, delincuente, se puede ser estafador, se puede ser cualquier o hacer cualquier tipo de pecado y ser cristiano. ¿Por qué surgió la religión católica? ¿Por qué surgió el catolicismo, hermano? Porque por el siglo IV y V para adelante, todos los vicios, todas las deformaciones doctrinales y todo lo demás de mucha gente convergió como un río en lo que se llamó la Iglesia Católica. Y no estoy cuestionando la Iglesia Católica, pero usted sabe que muchas personas que están en esa religión, y usted ve en la calle muchísimo ese, yo soy de la Iglesia Universal, yo soy de la Iglesia única, yo soy de la iglesia más grande, pero es un adúltero, fuma, tiene 2, 3 mujeres y puede ser de esa iglesia, no hay ningún problema. Los líderes de esa iglesia, los sacerdotes no le hacen ningún problema. Gloria a Dios. Cualquiera puede tomar lo que ellos le llaman, gloria a Dios, la hostia, ¿no? Que supuestamente la comunión con Cristo, y hay una doctrina que también es una doctrina que va contra la Biblia, que es diabólica, porque dice que en ese momento el cuerpo de Cristo se transforma en una hostia y usted se lo come. Y eso no es así, hermano. Cuando Jesús dijo, y hablando de la Santa Cena, gloria a Dios, y Pablo habla en el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, habla de la cena del Señor. Y cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, está diciendo, esto representa mi cuerpo. No está diciendo que esto es mi cuerpo, que es que cada vez que usted lo coma, ese pedazo de pan que nosotros participamos cada 15 días, hay quienes lo hacen cada semana, cada mes, pero eso no es el cuerpo de Cristo, eso es un memorial, hermano. En la iglesia tradicional no dicen, no, hay una transubstanciación, o sea, un cambio de sustancia, eso se vuelve el cuerpo de Cristo y usted se lo come. Es herejía. Alabado sea el Señor. Pero cuando la gente participa, ahí participan mujeres que están con 20 hombres a la vez, hombres que están con muchas mujeres y que hacen de todo tipo de pecado. Ahí van brujos, espiritistas y todo el mundo cabe ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas es así como Balaam, ¿no? Yo quisiera ir, pero Dios no quiere, como diciendo. Y de hecho encontraron un lugar en donde todos pueden reunirse y decir, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, hablando mentiras, engaños, falsedades, y todos somos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios, todos nos vamos al cielo. Mentira del diablo, hermano. Yo no me creo dueño del cielo ni mi iglesia. Nadie puede ser o atribuirse que es dueño del cielo. Solo Dios sabe quién va a entrar al cielo, hermano. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice bien claro. Dice, no es rey, dice. En 1 Corintios 6, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los ladrones, entrarán al reino de los cielos. Esa es la llave, esa es la entrada. Gloria a Dios. Balaam era un hipócrita, era un falso. Maravilloso el Señor.
Y como falso y como hipócrita, era comprable, era negociable. Ningún cristiano puede ser negociable, hermano. Los cristianos de la iglesia primitiva dieron su vida por Cristo. Jovencitos, jovencitas, hombres, mujeres, ancianos. Ellos no reconocieron al César como Dios. La gente le decía, pero ¿qué tiene de malo? Solamente dilo, aunque no lo creas dentro. No, pero ellos dijeron, no, tampoco puedo decirlo. Hablamos de 3 jóvenes, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor mandó hacer una tremenda estatua y dijo, al son de la bocina, al son de la música, todos tienen que postrarse, de los tamboriles, y todo el mundo se postraba, hermano. Pero esos 3 jóvenes dijeron, no, porque nosotros tenemos solo un Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. Gloria a Dios, por causa de Dios, hermano. Jehová, gloria a Dios. Ellos estuvieron a punto de que los mate. Dijeron, y mátanos, no hay ningún problema. Pero no doblaremos nuestras rodillas ante ningún Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Pero mire cómo Balaam era un impostor. Balaam le gustaba el dinero. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice que los príncipes de Moab se levantaron y le dijeron, el verso 14, Balaam no quiere venir con nosotros. Dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, gente más importante, los cuales dijeron a Balaam y le dijeron, te ruego que no deje de venir a mí. Eso dice Balac, porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me diga. Ven pues y maldíceme este pueblo. El verso 18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diere su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Qué terrible, hermano. Hermano, hermana, si Dios te dice que no, es no. ¿Cómo nosotros podemos decir? Dios nos dice, hay cosas que la Biblia dice que si nosotros las hacemos estamos yendo contra Dios. ¿Cómo Dios o cómo se me puede ocurrir a mí pensar que yo voy a hacer cambiar de opinión a Dios, hermano? Eso es una tontería, es una locura. Y Balaam hizo eso. Balaam le dijo, déjeme esta noche para ver qué me vuelve a decir Dios. El verso 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Mira, hermano, acá hay un incidente porque él sigue, porque Dios como que le permite, pero era para Dios glorificarse. Y entonces él se va con ellos, gloria a Dios, con los príncipes de Moab, pero en el verso 22 dice que la ira de Dios se encendió, porque él iba. Usted me dirá, pero si Dios le dio permiso, gloria al Señor. Eso es lo que le pasa a veces a muchas personas, hermano, que insisten con Dios, como diciendo, Señor, quiero hacer esto, y Dios te dice, eso está mal, eso va contra la palabra. Va a llegar un momento en que Dios te va a decir, bueno, si quieres hazlo, es tu problema. Eso es lo que está pasando ahí. Y dice la Biblia que Dios se airó y se indignó contra Balaam, porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Verso 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo
Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y Balaam volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con su palo, con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me has azotado estas 3 veces? Gloria al Señor. Hermano, alguno dirá: esto es una leyenda. Esto no es una leyenda. Dios abrió la boca del asna para reprender, como decimos, hasta un asna, un burro, reprendió a Balaam. Un burro tenía más entendimiento que Balaam. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando una persona está obstinada, hermano, cuando un hombre y una mujer está obstinado con algo, sabiendo que eso no es de Dios, se vuelve peor que un burro. O sea, sin entendimiento, terco, gloria a Dios, no razona, no se le puede decir nada, porque se molesta. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Qué terrible. Ahora, la palabra de Dios nos enseña cómo terminó esto. Esto terminó de una manera muy triste, hermano. Muy triste para Israel. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 31 del libro de Números, en el verso 16, dice la palabra de Dios: gloria al Señor. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué es lo que había pasado? Que Balaam le da un consejo, hermano. Gloria a Dios. O sea, Balaam entiende que no hay manera de que el pueblo de Israel sea maldito, porque él lo intentó y Dios cambió la maldición en bendición. En Número 24:1 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Porque cuando él empezó a lanzar su parábola o su profecía, Dios cambió, porque su mente estaba a maldecir a Israel, pero no era él, pues, hermano. Cuando un profeta habla lo que Dios dice. Y en vez de salir maldición, salió bendición. Y Balac se indignó. Balac le dijo: yo te he traído para que los maldigas y tú los bendices. Como diciendo: ahora van a ser más fuertes que yo, ahora me van a derrotar. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. Hay muchos textos que hablan de Balaam, porque fue un personaje siniestro, corrompido, degenerado, un perverso, hermano. Dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, que aun cuando un profeta se levantó para tratar de maldecir al pueblo, Dios no lo quiso oír. Hermano, Dios no oye a los que son perversos, enemigos del pueblo de Dios. Dios no oye a tu vecino, familiar, a personas que se levantan contra ti, que van a un brujo, un hechicero, y le dice: hazle una maldición, hazle un trabajo a fulana, esos hermanitos que van a la iglesia. El diablo y los enemigos de Dios, hermano, están buscando cómo maldecirnos, están buscando cómo
que nosotros caigamos en desgracia, que a nosotros nos vaya mal. El diablo usa personas, así como el diablo quiso usar a Balaán, pero la maldición se transformó en bendición. Todas las maldiciones que puedan venir contra nosotros, si usted es fiel a Dios, todas esas maldiciones Dios las convierte en bendiciones. Y eso es lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Le dice, mas Dios no quiso oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Hermano, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos esforzamos por agradar a Dios, Dios nos ama. Y todo el que se levante contra un creyente no le va a ir bien, hermano. Gloria al Señor. No le puede ir bien. Bendito sea el Señor. Porque el que se levanta contra un creyente fiel se levanta contra Dios. Dios pelea por nosotros. Y a veces los enemigos quieren vernos en el piso, derrotados, destruidos, en la miseria. Pero luego Dios nos exalta, nos levanta. Y es un tormento para ellos. Ellos se enferman, se deprimen. Gloria a Dios, como diciendo, no, yo quisiera que este se quede en la ruina. Pero lejos de estar en la ruina, Dios bendice a sus hijos, hermano. Maravilloso el Señor. Aquí nos enseña cómo es que Dios protege a su pueblo y cómo es que Dios nunca va a permitir, gloria a Dios, que alguien se confabule contra uno. Mire, se pueden hacerlo en el centro de trabajo, en el centro de estudio, tu vecino, se pueden poner de acuerdo para hacerte daño, pero Dios no lo va a permitir. Porque Dios te ama y Dios te cuida. Y lo mismo que pensaban hacernos a nosotros, le va a acontecer a ellos. Gloria al Señor. Dios dice, mía es la venganza, dice. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Gloria al Señor. La Biblia, hermano, para ir concluyendo, en Judas 1, Judas, el verso 11, porque es un solo capítulo, ¿no? Dice, gloria a Dios, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Habla de los que dentro de la iglesia se han corrompido. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjese, hermano, que Balaam está en la misma categoría de los hombres más perversos que menciona la Biblia. Porque Caín fue un hombre muy perverso. Usted le pondría a su hijo Caín, nadie le pondría a su hijo Caín. Judas, porque son nombres de gente perversa, ¿no? Gloria a Dios. Y perecieron en la contradicción de Coré, que se rebeló contra Moisés y contra Dios. Obviamente la rebelión fue contra Dios. En 2 de Pedro 2:15 también la Biblia nos habla, gloria a Dios, de aquellos que estaban dentro de la iglesia y que se corrompieron. Maravilloso el Señor. Miren lo que dice acá. En el verso 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevido y contumaz, no temen decir mal de las potestades superiores. En el verso 15 dice, han dejado, el verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Dónde estaban? ¿En el mundo? No.
estaban algunos dentro de la iglesia. Usted dirá que ese tipo de personas pueden estar dentro de nosotros. Claro, hermano, el diablo los mete como cizaña. Maravilloso el Señor. Y luego dice, han dejado el camino recto. Un día estuvieron bien, un día estuvieron fieles, firmes, pero dejaron el camino recto de Dios y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No, qué terrible, hermano. Maravilloso el Señor. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia menciona tristemente a este personaje, tristemente célebre. Y la Biblia nos dice, hermano, que estos ejemplos nosotros no debemos seguirlos. Y que esas personas que están aconsejando aún dentro de la iglesia y que se meten y le dicen, tú puedes estar con tu enamorada y puedes acostarte con ella, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está buscando? Que tú caigas en desgracia, que tú pierdas la bendición de Dios. Porque cuando Balaam, mire, Balaam era perverso, hermano. O sea, ya en Balaam no había tanto, aparte del amor al dinero y todo lo demás, pero era un odio hacia Israel. Se le metió el diablo, en otras palabras. ¿Quién odia a Israel? El diablo odia a Israel. Así como el diablo odia a la iglesia. El diablo odia a los cristianos. Y el diablo mueve y hace todo lo que puede hacer para atacar la iglesia, para tratar de dañar la iglesia, dañar el testimonio de los pastores, dañar el testimonio de la iglesia, para que la gente no tenga fe, para que la gente no crea en el evangelio, para que la gente no venga a las iglesias. Porque el diablo sabe que si la gente viene a las iglesias, van a escuchar la palabra de Dios y se van a convertir. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es el propósito. Por eso a Balaam se le metió el diablo, hermano. Gloria a Dios. Y Balaam aconsejó y le dijo la única manera que ellos puedan perder su bendición. Mire, hermano, ¿cómo un hombre puede ser tan perverso? Si usted tiene su bendición, usted tiene la bendición de Dios, y bendición en todo sentido, el cristiano se goza, se alegra. No puede haber envidia dentro de nosotros. Que el hermano recibió el Espíritu Santo, que el hermano sirvió a Dios, que el hermano sale a la obra. ¿Cómo puede haber envidia dentro de nosotros y decir, oye, ese hermano, ¿por qué salió? No debió haber salido. Cuando uno tiene a Cristo se goza, se alegra. Cuando un hermano prospera, avanza, uno se goza. Mire, ¿acaso uno tiene odio, hermano, si los países europeos han prosperado, han avanzado? Japón, Corea, ¿acaso hay un odio hacia ellos porque han prosperado, porque van adelante, porque han sido exitosos, porque han desarrollado políticas económicas y Dios los ayudó? Me voy a molestar, voy a volverme enemigo de ellos. No, hermano, uno se goza y si han prosperado, su bendición. Usted ve que hay países asiáticos que hace 40 años estaban en la miseria, como Indonesia, por ejemplo. Gloria a Dios. Y otros países en el Asia, le llaman los tigres del Pacífico. 40 años atrás no, eran una miseria, ahora son prósperos. ¿Me va a molestar eso? ¿Me va a hacer sentir mal? No, me da gozo, hermano. O sea, yo digo, qué bendición que en 40 años han salido adelante, son prósperos y les va bien. Que Dios los bendiga, que sigan adelante. Pero cuando hay un corazón negro, cuando hay un corazón lleno de obras de demonio, se llena de tristeza, de sufrimiento. No quisiera que nadie prospere. No quisiera que nadie sea feliz. El diablo, cuando ve un hogar feliz, el diablo trata de destruirlo.
Y hay gente que tiene el diablo adentro. No puede ver que un niño sonría. No puede ver que la gente se alegre y se goce. Porque tienen el diablo adentro y quieren que, así como a veces han sufrido ellos, quieren que todos sufran. Cuando viene Cristo, hermano, y Cristo rompe nuestras cadenas. Aunque usted haya sufrido de niño, de adolescente, o que le haya pasado cosas terribles, oscuras, usted cuando tiene a Cristo, ahora quiere que todo el mundo sea feliz. Alabado sea el Señor. Pero hay una obra del diablo que no quiere que todo el mundo sea feliz, que quiere que haya tristeza. Hay gente que está en los hospitales con un dolor terrible y quisiera que todos sufran como ellos. Hay quienes tienen SIDA y quieren que todo tenga SIDA. A algunos le viene un cáncer y le desean el cáncer a todo el mundo porque ellos tienen cáncer. Pero si uno es cristiano, uno dice, bueno, me tocó el cáncer. Pero uno dice, Señor, que ni mi familia ni a nadie le venga este cáncer, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Balaam se le metió el diablo. Y Balaam le dice a Balac, esta es la fórmula para que Dios se desagrade y para que se vengan abajo, para que caigan en desgracia. Y así fue, hermano. Así fue. Porque el pueblo de Israel le soltaron las moabitas, jovencitas bonitas, pero sensuales, con ropa, enseñando casi todo su cuerpo. Y volvieron locos a los jovencitos israelitas. Y fue una obra perversa porque estas jovencitas estaban instruidas. Eran como un señuelo, eran como un bocado que el diablo puso. Así como cuando los pescadores, gloria a Dios, tienen su cordel y tienen su caña de pescar y le ponen la carnada. Y esa era la carnada. Ellas tenían instrucciones de primero coquetear, los hombres iban a volver loco, y luego ellas les iban a decir, les iban a aceptar ir a algo más, al sexo, porque ellas estaban instruidas. Esa gente no tenía moral, hermano. Alabado sea el Señor. Y ellas estaban con esa misión, esa consigna de primero llevarlo al templo de sus dioses. Como diciendo, ¿quieres sexo? Primero vamos al templo de mis dioses. Y así fue. Luego comieron comida sacrificada a sus dioses. O sea, los contaminaron espiritualmente. Y luego tuvieron sexo. O sea, fue así, hermano. Y eran por montones. Algunos llegaron y dijeron, ay, hay comida y hay sexo gratis. Y mujeres bonitas, jovencitas. Gloria a Dios. Y los jovencitos empezaron a caer en la trampa del diablo. Y vino una mortandad contra el pueblo de Israel, porque Dios se desagradó, hermano. Y murieron más de 24,000. Alabado sea Dios por el consejo de Balaam. Pero lo más triste es que cuando Dios azota, el pueblo ya no es el mismo, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando en una iglesia cae uno, cae otro, cae otro, cae otro, la iglesia se va a reponer, no va a tener la misma fuerza. Cuando la iglesia está evangelizando, cuando la iglesia está predicando, cuando los jóvenes están metidos buscando de Dios, y las damas y los caballeros, la iglesia toma una fuerza muy poderosa. El diablo dice, me voy a meter ahí y voy a incitar a algunos líderes a caer para frenar el avance de la obra de cada iglesia. Para eso está la palabra, para repeler todos esos ataques del diablo, para advertirnos, para que no caigamos en el consejo de Balaam, para que rechacemos el consejo de Balaam y busquemos a Dios, hermano.
y peleemos nuestra batalla. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar. En esta noche queremos orar. Si alguien aquí ha venido con una necesidad, con un problema, sientes el ataque del diablo sobre tu vida, sobre tu hogar. En esta noche quiero hacer una oración. Si alguien aquí que dice yo quiero que oren por mí, venga aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que Dios toque, que Dios cambie. Si hay cadenas que rompen, se rompen. Si hay ataduras, hermanos, se rompen las ataduras. Pero en esta noche está el Señor aquí para destruir toda obra del diablo, para reprender toda obra del diablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, pon tu mano, Señor, y haz la obra. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa y glorifícate, Señor, y cambia y transforma. Liberta, Señor, ayuda, bendice, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Trae bendición, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, ayuda a tu hija. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano y glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, extiende tu mano poderosa, Señor, y rompe toda cadena y destruye las obras de las tinieblas, Señor. Trae liberación, cambio, transformación, Señor. Para la gloria de tu nombre te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos, bendito Dios. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre.